El reformista Masoud Pezeshkian y el ultraconservador Said Jalili competirán para la presidencia de Irán en segunda vuelta el próximo 5 de julio, tras no conseguir ningún candidato, el 50% en primera vuelta. Tan solo el 40% de los electores acudió a las urnas en la primera votación de las presidenciales. Estados Unidos ha desmantelado el muelle construido en la costa de Gaza por el mal tiempo en el mar y el colapso en los depósitos que reciben la ayuda humanitaria. Al tiempo, el ejército de Israel sigue con sus operaciones, especialmente en el norte y en el centro de la franja. Y el ex general golpista Juan José Zúñiga fue enviado a 6 meses de prisión preventiva en Bolivia tras el intento del golpe de Estado contra el gobierno de Luis Arce. Este apunta a intereses por los recursos naturales, mientras los fieles a Evo Morales se unen a la teoría sin pruebas del autogolpe. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo en Irán, en donde ya se conocen los nombres de los dos candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas. El próximo 5 de julio acudirán al balotaje el reformista Masoud Pezeshkian y el ultraconservador Said Jalili. En esta primera vuelta de las elecciones tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero, tan solo el 40% de los electores acudió a votar, la cifra más baja en la historia de la República. Esperamos que los dos candidatos presidenciales que se presentarán nuevamente al voto popular el próximo viernes y sus sedes, como en la vuelta anterior, cumplan plenamente con todas las normas legales y las buenas costumbres y seamos testigos de otras elecciones dignas de la República Islámica. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. Después de una serie de contratiempos, el muelle construido por Estados Unidos en Gaza ha sido retirado por completo y trasladado a Israel debido a las condiciones en alta mar y el freno en la entrega de ayuda humanitaria, lo que mantiene algunos depósitos casi colapsados. Alrededor de 40 camiones llenos de ayuda habían estado llegando a las costas de Gaza cada día, pero solo una pequeña fracción fue recibida por la población, según las autoridades estadounidenses. Solo volvió a funcionar durante unos pocos días. Ahora, Estados Unidos informó que ha quitado el muelle construido por sus militares para llevar ayuda a Gaza, debido a las condiciones del mar. A partir de ahora, la intención es continuar llevando ayuda a Gaza por cualquier medio necesario. Eso incluye el muelle, los lanzamientos desde el aire y, por supuesto, como siempre hemos dicho, el muelle es temporal. No es la solución a largo plazo ni la solución para rutas terrestres. Pero no tengo una fecha de cuándo se reinstalará el muelle. El Pentágono dice que el Comando Central ayudó en la entrega de casi 9.000 toneladas de ayuda humanitaria en las costas de Gaza, pero llevarlo a la playa no ha sido el único desafío. Las agencias de ayuda han tenido que pausar su misión de llevar los alimentos y medicinas a Gaza, porque los equipos han sido atacados, por lo que grandes cantidades todavía están en un área de almacenamiento en la playa, una unidad que casi ha alcanzado su capacidad. Estados Unidos dice que no puede reinstalar el muelle si las entregas no se reanudan. A principios de esta semana, la ONU reiteró el compromiso de sus equipos en hacer llegar la ayuda a la población. La ayuda puede marcar la diferencia. Por eso necesitamos abrir todos estos cruces. Por eso necesitamos seguridad y protección. Por eso necesitamos que el muelle se reinicie y se entregue esa ayuda de la playa. Necesitamos que todos pongan manos a la obra para esto. Un informe publicado esta semana proyecta que el 96% de la población de Gaza enfrentará crisis, emergencia o niveles catastróficos de inseguridad alimentaria al menos hasta finales de septiembre. Y entre tanto, Israel sigue con sus operaciones militares en la franja, especialmente en el centro y en el norte de este enclave palestino. En el barrio de Suhaya, en la propia ciudad de Gaza, el ejército israelí asegura que sigue luchando bajo tierra y en la superficie 3 días después de comenzar la operación. También se registró un bombardeo sobre el campo de refugiados de Magasi, en el centro del enclave, que ha dejado varios heridos. Según el Ministerio de Salud gazatí, Israel ha matado al menos 40 palestinos en las últimas 24 horas. Anoche, una casa al lado del centro médico fue bombardeada, causando graves daños a este centro. La farmacia, el departamento de oftalmología y la sala de urgencias quedaron completamente destruidos. No quedan más que escombros. Vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania, porque precisamente 10 ucranianos que habían sido tomados como prisioneros de Rusia han sido liberados. Esto luego de intensas negociaciones encabezadas por el Vaticano,
Parte del grupo llegó al aeropuerto internacional de Kiev durante la noche, mientras el resto llegó en autobús durante las últimas horas. Algunos civiles puestos en libertad habían sido capturados antes de la invasión comandada por el Kremlin. Según la Oficina Central de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania, 3.310 ucranianos ya han sido liberados del cautiverio ruso. Y entre tanto, un ataque con misiles rusos alcanzó un edificio residencial de 9 pisos en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, matando al menos a una persona. Al menos otras 12 han resultado también heridas en este ataque, mientras que más personas quedaron atrapadas en el interior, según funcionarios ucranianos. Y en la región rusa de Kursk, junto a la frontera con Ucrania, un ataque de drones ucranianos deja al menos 5 muertos, incluidos 2 niños, según informó la agencia de noticias TASS. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Essen, en el este de Alemania, en donde la policía ha cargado contra los manifestantes fuera de la convención del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania. Los uniformados han lanzado también gases lacrimógenos y han realizado varios arrestos. Se espera que las protestas sumen en total en torno a 100.000 personas. Por otra parte, 600 delegados de la AfD buscan elegir a los nuevos dirigentes del partido. El presidente Joe Biden tuvo una actuación decepcionante en el debate del jueves por la noche, lo que ha llevado a algunos en su propio partido a comenzar a cuestionar si debería ser reemplazado en la papeleta antes de las elecciones de noviembre. Aunque el viernes el actual presidente dio un discurso en que reafirmó su voluntad de optar a la reelección. Las opciones siguen abiertas todavía, pero ¿pueden quizás los demócratas apartarlo de la carrera? Pues lo vamos a revisar en el siguiente informe. Ganó las primarias demócratas, pero eso no convierte a Joe Biden en el candidato oficial del partido. Todavía necesita ser respaldado en la Convención Nacional Demócrata, que se llevará a cabo el 19 de agosto en Chicago. Aunque Biden ha indicado que no tiene planes de abandonar la campaña, han comenzado a circular rumores entre los demócratas sobre la posibilidad de reemplazarlo, pero están lejos de llegar a un consenso. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que el partido apoya a Biden y dijo para MSNBC que tales conversaciones son poco útiles. Uno no le da la espalda por una sola actuación. ¿Qué tipo de partido hace eso? El único escenario plausible para reemplazar a Biden como candidato oficial de los demócratas sería que el presidente se retirara voluntariamente y permitiera que los delegados votaran para elegir a otra persona. En el caso de que él decidiera apartarse, podría generar un conflicto entre los demócratas, ya que no existe un mecanismo para ungir a un sucesor. Esta idea entre los demócratas de que simplemente deberíamos reemplazar a Biden demuestra mi punto de que los demócratas no tienen absolutamente ninguna determinación, tienen pánico y huyen a la primera señal de adversidad, se apresuran y entran en pánico ante la primera señal de peligro. Sin embargo, el partido ya ha anunciado que llevará a cabo una llamada virtual para nominar formalmente a Biden, antes de que comience la votación presencial en Chicago. Aún no se ha fijado la fecha exacta para la llamada. En Bolivia ya son 21 los detenidos por el intento de golpe de Estado. El cabecilla de esta sublevación, el general Juan José Zúñiga, fue puesto en prisión preventiva por 6 meses junto con otros 2 ex jefes militares. Entre tanto, el expresidente Evo Morales y sus seguidores insisten en la hipótesis de que este fue un autogolpe del presidente Luis Arce para ganar popularidad, como sugirió sin pruebas el golpista Juan José Zúñiga. Arce dio el viernes, sin embargo, su primera entrevista tras el suceso y apuntó hacia intereses del exterior en los recursos naturales. Luis Muñoz nos cuenta más. Intento de golpe de Estado o autogolpe. En el oficialismo boliviano del movimiento al socialismo escaló aún más su enfrentamiento interno. El presidente Luis Arce dio su primera entrevista el viernes tras el suceso a la agencia de noticias Reuters. Su dedo apunta al exterior. Y nuevamente aparece al final, cuando ya todas las aguas estaban tranquilas, cuando todo habíamos superado de los problemas que estaban amenazando a la economía nacional, surge este golpe fallido de Estado, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros no es casualidad eso. Sabemos que hay intereses externos e internos que no les gusta que estemos industrializando nuestros recursos naturales. Pero el dedo de su antecesor, Evo Morales, apunta hacia el autogolpe presidencial como medida de ganar popularidad y poder aventajar a un expresidente con muchos fieles entre los indígenas. Es lo que había sugerido el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, antes de ser detenido. ¿De qué clase de golpe será, pues?
¿no? Empieza el golpe, ¿no? Ministros feliz paseando en la Plaza Murillo, tocando tanquetas. Un golpe de Estado con 0 de heridos, 0 de disparo, 0 de muertos. A ninguno de heridos, con balines. Golpe de Estado, ¿acaso se hace con balines? Un juez dictó prisión preventiva por delitos de terrorismo y alzamiento armado contra Zúñiga. El alzamiento se produjo tras su destitución como comandante por decir que Morales no puede volver a ser presidente. Es lo mismo que dijo el Tribunal Constitucional a fines de 2023 y ante lo que se resiste Morales, que busca un tercer mandato. También Luis Arce quiere ser reelegido, mostrando una división del movimiento al socialismo que incluso ha hecho resonar el ruido de sables. Vamos ahora hasta Haití. El líder pandillero Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, dijo que combatirá la misión de policías kenianos. El grupo de 400 hombres llegó el martes al país en medio de un acuerdo con el gobierno de Nairobi, auspiciado por Naciones Unidas, que pretende restablecer la seguridad en Haití. Natalia Plazas nos amplía. Una amenaza directa. El líder pandillero haitiano Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, dijo que él y los hombres a su mando combatirán a los efectivos kenianos que llegaron esta semana al país. Lucharemos contra quien se atreva a saquear el barrio en el que vivimos, quien se atreva a atacarnos en el barrio en el que vivimos. No me importa si son blancos o negros, como no son haitianos y están en el suelo haitiano, los considero invasores. 400 policías kenianos que ya patrullan por las calles llegaron el martes en el marco de una misión ratificada por Naciones Unidas, con la que el gobierno haitiano busca reinstaurar el orden. Necesitamos paz. Si vinieron las fuerzas policiales de Kenia es para que podamos volver a la vida que teníamos antes. Les rogamos que hayan venido aquí a trabajar en serio, en algo importante. Las pandillas se han tomado cerca del 80% de la capital y otras zonas del país. Los asesinatos, secuestros y la violencia sexual se han convertido en una constante. Yo creo que es un problema nacional, que los políticos se tienen que unir para avanzar. Después de que se vayan, las mismas cosas se van a reproducir. Así que la verdadera solución no vendrá de extranjeros. La misión aprobada por la ONU contempla que sean 2.500 y no 400 los efectivos internacionales que ayuden a las autoridades locales a combatir una violencia que se les ha ido de las manos. Sin embargo, por el momento, ningún otro país ha confirmado más envíos de policías y las palabras de Barbecue dejan entrever que la reinstauración del orden no será una tarea fácil. El partido oficialista de Mongolia ganó las elecciones parlamentarias este viernes con 68 de los 126 escaños, reduciendo su mayoría y debilitando su poder ejecutivo. Mientras, la oposición logró avances importantes según resultados preliminares publicados por los principales partidos y medios de comunicación locales. Los informes dados a conocer a primera hora de este sábado indicaron que el opositor Partido Democrático ganó 42 escaños, un gran salto respecto de 2020 debido a la capitalización del descontento de los votantes con el actual gobierno. Siento que no fue una elección sencilla ni honesta en cuanto a quién ganó y quién perdió. Difiero significativamente de lo que esperaba porque todas las personas que me rodean han dicho que eligieron partidos diferentes entre sí, pero vimos que tanto el Partido Popular de Mongolia como el Partido Demócrata consiguieron la mayoría de los escaños. Entonces, esto me hace no confiar realmente en los resultados. Es un poco dudoso. También en Mauritania, en el norte de África, se abrieron las urnas este sábado para elegir presidente, con la vista puesta en el actual mandatario, Mohamed Ould Sheikh Al Ghazouani. En torno a 1,9 millones de personas deberán elegir entre 7 candidatos para liderar este país, que se mantiene con baja presencia de terrorismo yihadista en comparación con otros países de la región del Sahel. El actual presidente se muestra como principal favorito de la contienda. Y vamos a cerrar con el inicio de la edición 111 del Tour de Francia, que este año parte desde la ciudad italiana de Florencia, la capital de la Toscana. Desde allí recorrerán hoy un total de 206 kilómetros con 3.600 metros de desnivel acumulado hasta la ciudad de Rimini. Será una etapa de mucha dureza, poco habitual, en la salida de un Tour que promete espectáculo desde la primera jornada entre los favoritos. Todas las miradas están puestas ya en el esloveno Tadej Pogačar, a priori el gran favorito de esta edición. Ya en marcha esta etapa está siendo Mark Cavendish, el sprinter británico, una de las noticias, porque sufre ya lejos del pelotón. Con el Tour de Francia vamos a cerrar este informativo, pero yo les invito a seguir con nosotros aquí en France 24, que volvemos con más información.